¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto con todos. Comúnmente acá en este apartado, la mayoría debería saber en este caso dónde ingresar, dónde salir. ¿Listo? ¿Cuánto va a buscar en este caso a favor? ¿Cuánto de ratio necesitamos para ser rentables? Todo esto irá ligado a lo que es en base a su plan de trading. ¿Listo? Gestionado con que en mi caso comúnmente lo derivo en tres fases que son muy importantes, pero aquí en este momento simplemente les daré a conocer un ejemplo directo, lo que es con la toma de ganancias, en donde voy a colocar mi take profit, mi TP. Ya, eso es lo principal, momento que les quiero darles a conocer. Ahora, aprendamos acá lo que es un breve análisis acerca de lo que les estoy mencionando, dónde debo cerrar y dónde debo vender. Vamos a ponerlo acá, dónde debo cerrar y dónde debo. Vamos a ponerlo por orden, ¿ya? ¿Dónde debo cerrar? Vamos acá con la siguiente pregunta. ¿Dónde debo vender? Obviamente que eso irá ligado con sus reglas de entrada y salida. Tercer punto, ¿dónde? Vamos a ponerlo ahí. ¿Dónde debo cerrar, entrar? ¿Qué más? ¿Qué quieren ustedes? ¿Dónde debo tomar ganancias? Y con tomar ganancias, aquí hago referencia a los parciales. ¿Listo? Ya. Aquí con un ejemplo que les voy a darles a conocer, tendrán lo que es una idea particularmente relacionada con los tipos de entrada. ¿Listo? ¿Dónde específicamente vamos a salir? No será una regla concreta de que debo tener o debe estar ligada con lo que es la estructura de mercado, con los puntos de interés. Específicamente, si tengo una zona acá con imbalance, voy a dejarlo hasta acá. No. ¿Qué pasaría si el precio hiciese esto? Llegase y respetara esta zona. Inclusive, ¿qué pasaría si el precio hizo esto? Causó una ruptura estructural y dentro de ello un retroceso, tengo mi zona de oferta y yo quiero continuar vendiendo porque aquí comúnmente el precio a simple vista me dice, tienes un bajo más bajo que el anterior, por ende tú puedes vender, ¿ya? Y por ello todo mundo, ¿qué es lo que hacemos? No todo mundo. Algunos en este caso, en base a lo que ya estamos aprendiendo hasta el momento, tenemos presente lo que es nuestra zona de salida como un order block más el imbalance. Eso es lo que comúnmente hacemos, ¿ya? Pero como les menciono, aquí cada uno aprenderá lo que es a definir dónde va a ingresar, dónde va a salir y dónde debe tomar ganancias, lo principal. Ahora, con este ejemplo acá, ¿qué es lo que pasa? Comúnmente aquí en mi caso, de los muchos escenarios que hay, no voy a darles a conocer todas. En este video será muy corto y sencillo para que ustedes puedan entenderlo. Aquí comúnmente en mi caso les voy a mostrar una de mis reglas. Dentro de lo que yo busco, dónde ingresar, dónde salir, prácticamente, si voy a ingresar, todo estará relacionado a lo que es con mis tipos de entrada. Y esto tiene que estar correlacionada, no con la metodología. En este caso, hago referencia a la teoría. Llega a una zona, cambio estructural, punto y ingreso. No. Y no tiene que haber o tiene que tener confluencias. Por ello, en este caso, busco que sea, no hay algo perfecto, ¿listo? Pero busco algo que sí tenga mayor relevancia, mayores confluencias para tener en este caso esa confianza y tomar esa decisión para realizar lo que es la entrada. Entonces, al ingresar, como les menciono, todo irá relacionado a lo que es con las reglas operativas de cada persona. Listo, comúnmente aquí en mi caso, yo ya les menciono lo que necesito saber. Por ejemplo, acá, vamos a ponerlo acá, un trade que se tomó, listo, hace un par de días, prácticamente aquí fue uno de los errores que yo cometí. Ahora, dentro de los tantos y muchos escenarios, cuando yo observo que tengo una zona de demanda o también puede ser una zona de oferta, inmediatamente estoy observando que el precio está llegando a mi nivel, listo, pero observo que me da este cambio estructural, alguien dirá, listo, llegó y voy a comprar. No, a mí en mi caso, si el precio no llegó a esta zona, listo, de esta manera, apenas ni siquiera al OPE o al 25 o 50, me da a entender que no es válido. Y si aún esta zona es, vamos a ponerlo acá, vamos a aumentarle la letra, pongámosle
una zona de demanda HTF. HTF que hace referencia a marcos temporales mayores. Entonces, al ser marcos temporales mayores, ¿qué me da a entender? Que probablemente esto simplemente es un retroceso, también conocido antes de la zona, cuando no llega a testearlo, como inducement. Vamos a ponerlo ahí, shot, ¿ya? Que nos deja falsas rupturas. En mi caso, siempre será un descuento. Si yo observo bajos más bajos, altos que no fueron neutralizados de esta manera, con el mismo ejemplo más básico, y no fueron liquidados, pues me hará esto y continuará distribuyendo. Y de esa manera no me complico la vida con estos escenarios. Entonces, si yo observo ese tipo de escenario, así el precio me pinte acá, justo en este apartado, un bonito orden bloque imbalance, yo no ingreso. ¿Ya? Ahora, si yo observo que hay una zona, desde macro vamos a colocarlo acá, zona HTF. ¿Qué más? ¿Qué es lo que contiene esta zona HTF? Listo, no fue mitigado. ¿Qué más? Esta zona está, vamos a ponerlo, está, perdón, no está refinado, ¿ya? Es decir, que lo marqué de esta manera y luego busqué otra zona y nunca llegó a mitigar. Entonces, para mí, eso, ¿qué es lo que me da a entender? Es una, perdón, que me da mayor confianza, donde la cual cuando el precio comience a neutralizar o llegó lo que es a mitigar un punto de interés anterior, vamos a colocarlo acá en base a lo que es este fractal más reciente y comenzó prácticamente a distribuir en una temporalidad menor, que es lo que me va a dar a entender el precio, lo que es la continuación, ¿no es cierto? Hasta llegar y mitigar esta zona. Listo. ¿Qué puedo tomarlo acá como referencia a mi favor? En mi caso, comúnmente, esta zona o este bajo nunca logra mitigar, inclusive puede llegar de esta manera, ¿ya? En mi caso, prácticamente, este bajo se convierte en liquidez. Nada más, en mi caso, coloco una X, la cual hace referencia que será liquidez a ser neutralizada o que ya fue mitigada. El precio, cuando me pinta este tipo de escenarios, inmediatamente, ¿qué es lo que yo haré? Marcar lo que es mi alto más reciente. Aquí tengo mi high, aquí tengo mi low, mi voz estructural y yo prácticamente continúo vendiendo. ¿Listo? De esta manera. Y aquí es donde yo voy gestionando. Pero a veces cuando también utilizo lo que es la teoría heliotista, comúnmente yo observo que el precio está haciendo esto. Vamos a colocarlo acá. Ya llegó a mitigar y se encuentra en su plan, en su proceso, ¿listo? Distributivo de mitigar esta zona. A veces, antes de llegar a la zona, el precio nos hace estos mismos escenarios. Puede que acá yo me confunda. ¿De qué? O dentro de cada regla de cada persona, puede que ya mitigó esa zona. Simplemente llegó una mecha cruzada y está dando lo que es ese cambio estructural frente a esta ruptura. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? Y si fue una ruptura verdadera, llegar a esta zona y de aquí, vamos a colocarlo hoy, y aquí prácticamente el precio es lo mismo, con una temporalidad menor, hizo esto, ruptura, punto de interés, y va a continuar distribuyendo. Eso puede pasar, ¿listo? Ya, hay varios escenarios, como menciono, pero en mi caso, yo al observar este tipo de escenarios, esté fundamentado dentro de mis reglas, al observar que una zona nunca fue mitigada, listo, yo continúo vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este ejemplo? En mi caso, observé que el precio me dejó lo que es una subestructura, es decir, impulsos y retrocesos. Por ende, al ser scalper, en mi caso, comúnmente también busco lo que es fractales operativos en 5 directamente 3 y 1 minuto. Vamos a colocarlo ahí. Y yo, ¿qué es lo que hago? Continúo vendiendo hasta que el precio llegue a mitigar por lo menos esta zona. Ahora, si observo que no es factible, es decir, no me conviene lo que es en base al ratio riesgo-beneficio, pues comúnmente acá, ¿qué es lo que hago? Busco guiarme o respaldarme como zona de salida en la o en el punto, en este caso en el nivel que fue refinado. El orden de bloque fue refinado en una temporalidad menor. Vamos a colocarlo acá de esta manera. Porque ¿qué pasa si acá yo lo dejo justo acá en este nivel, en el open de la vela, justo al ras? Inmediatamente me da a entender, si yo coloco el stop loss por encima, me da a entender que yo tengo un ratio a mi favor con uno. Vamos inclusive a refinarlo acá de esta manera. Y tengo lo que es un ratio a mi favor de 1.238. ¿Listo? O en este caso 2.38 de ratio beneficio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Apoyarme de cuál? De esta zona refinada. Pero al hacer eso, comúnmente, dentro de mis reglas me da a entender que también es válido. Pero lo mismo, necesito buscar confluencias en esta zona de demanda, el por qué efectivamente el precio llegará hasta el 50%. Y eso como lo hago buscando order blocks con imbalance que no fueron mitigados.
Dentro de ello también habrá acumulaciones, canales, banderines, bajos, un bajo que nunca mitigó al punto de interés anterior, por ende este bajo se convertirá en liquidez. Todo ello que esté confluenciado, ¿dónde? En el centro, en el 50%. También, ¿qué es lo que puedo observar en temporalidades menores? Fractales, es decir, dónde ingresó el movimiento más grande, más en sí, por la ineficiencia que yo he explicado varias veces. Esa es en sí, en este caso, la idea que trato de transmitirles. Entonces, comúnmente acá dentro de mi escenario a tener presente, busco y continúo vendiendo. Así el precio comúnmente ya me deja un bajo más bajo, me va a dar a entender qué cosa, que se avecina el descuento. A veces inclusive el precio, como ya les menciono, puede darnos este tipo de casos. Llega a la zona, cambio estructural y de aquí el precio continúe distribuyendo. Esto, y que esté alto, que causó la ruptura de este alto anterior, en base a lo que es al cambio de tendencia, que nos da a entender que efectivamente es válido ese cambio estructural, que respetará esta zona de demanda y el precio continuará distribuyendo. Listo, pero en mi caso, comúnmente lo que les doy a entender es que cada uno tendrá sus distintos escenarios a respetar, reglas a operar. En mi caso fue o será de esta manera. Así que déjenme eliminar todo esto, chicos. Me voy y me dirijo directamente a la gráfica. Antes de ello, comúnmente, ¿qué es lo que hago? Buscar un ratio beneficio a mi favor de, si soy scalper, por lo menos busco un 1.5, ¿ya? Pero si el precio me dice que me va a pagar un 1.3 y si ya son, en mi caso, pero la Kilson de Nueva York, es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 11, inclusive 11 y media del mediodía. Ahora, ¿qué es lo que me da a entender si ya son las 9 o las 10? Pues listo. Aún dentro de ellos, si el precio me está dando un excelente trade con todas mis confluencias, coloco la entrada. Esto para obtener obviamente esos beneficios, así sean pocos, pero siempre que esté entre el rango permitible de 1 o 3. Si no supera ello o si no está dentro de ese rango permitible que les doy a conocer, pues no tomo esa entrada. ¿Listo? En mi caso, este trade prácticamente me iba a pagar un RR 1 a 3. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos acá. ¿Ya? Primer lugar, ¿qué es lo que tengo? Voy o analizo acá, como siempre menciono, al ser scalper en mi caso, 4 horas. No necesito otro marco temporal. Tengo una dirección completamente alcista o bajista. Bajista, ¿no es cierto? Cambio estructural, high y low. ¿Y qué es lo que me da a entender? Que aquí me está el precio montando la subestructura. Por ende, acá, ¿qué es lo que me mete? Un cambio estructural. Tengo lo que es un low y lo que es un high. No necesite un día. ¿Listo? Y por ende, ¿qué me dice? Que se avecina el descuento. ¿Dónde está el fractal más grande? Miren acá, como llega inclusive a mitigar hasta la zona extrema. Vaya casualidad, ¿qué es lo que pasa en el centro? ¿Por qué llega antes del 50? Así que en mi caso, me da a entender que esta confluencia a mí me va a servir. Inclusive, si abarco este alto y este bajo, ¿dónde se encuentran mis niveles de descuento? Comúnmente acá en este escenario el precio impulsó a las 4 de la mañana, nos dejó un alto más alto y mire, acá nos dejó cotizaciones en un mismo punto, listo. Por ende tengo lo que es una confluencia a mi favor de que efectivamente el precio a lo largo del tiempo irá a neutralizar estos US high. Ahora, tengo una dirección alcista, listo. ¿Qué es lo que necesito? Continuar buscando lo que es el fractal más reciente. En mi caso puedo especular que este es el fractal más reciente. Vamos a colocarlo acá, justo ahí. Miren, un impulso. Al utilizar lo que es la teoría elotista, ¿qué es lo que me da a entender? Que probablemente el precio impulse, me deje una onda 1, 2, 3, 4 y me deje la onda 5, ¿ya? Con todo ello a favor. Si hay momentum que me da a entender, ingresaron las instituciones. Entonces, continuando, simplemente estamos explicando lo que es en base a mi reglas de entrada y salida. ¿Qué es lo que pasó acá con el ratio beneficio a favor? Miren acá, continuando, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Me deja lo que es el BOS estructural, que es lo que también puedo observar, una zona de demanda. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que pienso? ¿Comprar o vender? Comprar. ¿Qué necesito información en base a este fractal? El alto y el bajo. Me dirijo a una temporalidad menor. ¿Y qué es lo que el precio me está brindando hasta el momento? Hasta el momento lo que me menciona el precio es que mi dirección es alcista. Pero al haber momentum, comúnmente el precio, miren acá, al haber momentum, comúnmente no hace esto, de que llega a dónde? Al punto de interés refinado y comienza a distribuir. Comúnmente, si hay mucho momento, imbalance, velas de gran volumen, llega antes del 50, si es en este caso Pilson de Nueva York, listo, inclusive la finalización de Londres, y comienza a distribuir. Esto aquí, miren, ya comenzó a realizar lo que es el descuento a las 7 de la mañana.
en base a lo que sale el Kilson de Nueva York como impulsa y qué es lo que viene, el descuento. Acá vamos a ver 9 de la noche, acá ya neutralizó lo que es Asia, comenzó a distribuir. Entonces, por lógica, el descuento con todo lo confluenciado, la dirección será alcista. Hasta el momento, ¿qué es lo que tenemos? Dos zonas específicas donde probablemente el precio llega a reaccionar la primera y dentro de ello la segunda, que es una mecha. Esta mecha, ¿qué es lo que también hace? Hay que ser detallistas. Uno, dos, tres toques va a neutralizar los demás bajos anteriores de estas velas. ¿Eso qué es lo que nos muestra? Exactamente. Vamos que tendrá o que tiene mayor, o que tiene, perdón, validez en base a lo que esas neutralizaciones de liquidez, o que probablemente en una temporalidad menor haya un order block con imbalance. Miren acá, y me dejo justo acá, un order block con imbalance. Así que inmediatamente en mi caso tenía dos zonas. Vamos a ponerlo acá. También tengo otro punto de interés. Ahora, inmediatamente en 15 minutos hago lo que es el cálculo de los bits. ¿Cuánto me deja? 5.3. Acá la otra, ¿cuánto me deja? 5.3. Entonces, inmediatamente aquí pude haber abarcado lo que es desde el Open y continuar comprando, ¿ya? O si no, simplemente dejar las dos entradas, pero dentro de ello ya nos dio mayor seguridad frente a lo que es o lo que hizo este fractal. Comúnmente el precio puede llegar de esta manera, racional en el primer punto y distribuir en el segundo y comenzar a darnos esa dirección alcista. Así que simplemente en mi caso no me compliqué la vida. La primera fue por riesgo y la última de la misma manera, por riesgo, ¿ya? Pero aquí en este apartado, como recomiendo a la mayoría que están iniciando, pueden ingresar la primera zona por confirmación, pero siempre que esté respaldado en base a las confluencias. Vamos a eliminarlo un rato, después lo colocamos de esta manera. Entonces, en mi caso, ¿qué es lo que yo observo? Listo, que me da a entender que yo puedo esperar tranquilamente o puedo operar ese retroceso, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó acá o cuáles fueron los fundamentos? En mi caso, me guié de esta manera. La zona macro como zona de salida, porque aquí a mí nada me da a entender, como lo he mencionado anteriormente, que haga esto. Llegue, neutralice 50, si no llega al OPI y continúe distribuyendo. Y aparte es una zona grande, con dos puntos de interés dentro de ello, la liquidez que nunca fueron mitigados. Entonces ya no refino más, vuelvo y me dirijo a la temporalidad de una hora. Voy a entender que este es mi fractal más reciente, este low, este high y este low, impulso. Por ende, si me dirijo a 15 minutos, tengo la misma información. Efectivamente, este es mi último fractal de 15. ¿Qué necesito? La subestructura. Vamos a colocarlo acá en base a lo que es este fractal. Me dirijo a 5. Listo, no tengo ninguna ruptura estructural. Entonces, ¿qué es lo que me va a entender? Que formará parte este alto y este bajo de 5 minutos. Ahora me dirijo a lo que es a la temporalidad de un minuto y que necesito esos cambios estructurales. Acá, como ya pueden observar, dejo una ruptura estructural que se avecina al descuento. También, ¿qué es lo que podemos observar? Nos dejó un alto más alto que el anterior. Eso es algo lógico. Entonces, en mi caso, quería continuar vendiendo. Miren acá cómo impulsa y distribuye a las 7:30 de la mañana. Por ende, al observar lo que es esta ruptura, me da a entender que yo puedo operar lo que es en contra tendencia. Listo, me fui a favor. Ahora vuelvo a una temporalidad mayor. ¿Qué necesito? Buscar más confluencias. ¿Qué me da a entender? Mechazos largos, desinterés por parte de la oferta. Desinterés en este caso más en sí por los mechazos que me da a entender que ya cotizó o ya mitigó. Miren acá, nos está pintando el precio, el nuevo fractal. Llega, retrocede, mitiga y que lo cierra la vela y comienza a distribuir un bajo más bajo y un punto de interés ineficiente. Entonces, continuando con este ejemplo, yo quiero continuar vendiendo. Dentro de un solo fractal, un impulso, ¿cuántos movimientos se encuentra? 5 movimientos. Entonces yo puedo especular qué precio me haga esto. 1, 2, 3, 4. Me deje la quinta onda y luego venga el correctivo a neutralizar los últimos altos. En mi caso lo explico de esta manera con la teoría heliotista. Así que es lo que tengo un high y un low. Tengo lo que es un boss estructural, una zona de oferta que el precio nunca ha logrado mitigar. Vamos a colocarlo. ¿Listo? Me dirijo a 5 minutos y comienzo a buscar mis confluencias. Aquí tranquilamente la mayoría se pudo haber confundido. Ah, listo, tengo el origen y tengo lo que es una flick. Vamos a ponerlo acá, justo de esta manera. ¿Qué me da a entender con la flick? Miren, ¿llega a respetar una zona de demanda? Sí o no. No llega a respetar una zona de demanda. Por ende, pierde relevancia, ¿no es cierto? Ya, entonces podemos considerar que es una decisional también. Recuerden, flick y decisional, lo mismo.
Es lo mismo, listo. No quiero que se complique en la vida. Listo, en mi caso, por otros fundamentos que manejo, no respeto esta zona. Listo, pero ¿qué es lo que pasa acá? Cada uno tendrá su forma de ver y respetar lo que es el mercado. Así que vamos y lo refinamos, marcamos la última vela con todo el imbalance y la vela que genera la segunda vela, en este caso con momento. La última es la zona extrema y nos quedaremos con esos dos puntos. De ahí que es lo que el precio nos está pintando en la parte superior, liquidez previa. ¿Ya? También una, dos, la tercera vela nunca llega por lo menos a rellenar en el 50-50. Así que vamos a ver qué es lo que hace el precio. Miren acá, llega, mitiga, dejamos liquidez y miren, comienza a distribuir. Dígame acá, ¿pude haber ingresado de esa manera? Obviamente que no. En mi caso, con solo observar esto, no ingresé. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que esperaba? Por lo menos quisiera esto, neutralizar la liquidez. Y ahí sí, con mucho gusto. Así no llegase a mitigar que me diera el cambio estructural y con mucho gusto vendí. No llegó, chicos. ¿Ya? Inclusive alguien pudo haber dejado una entrada de esta manera. Neutralización de ese alto, 5.3 pips y a favor. Inclusive hasta esta zona, ¿cuánto le pagaba? Alrededor de, vamos a ponerlo ahí, 1.6. Así que el precio comienza a distribuir. Listo, muy bien, no pasa nada. Inmediatamente observo lo que es la subestructura. En mi caso no ingresé ya, aquí prácticamente deja más liquidez. Uno, dos, tres toques, que es lo que tenemos ahí, pues simplemente una liquidity pool. Comienza a distribuir. Mi nuevo fractal, ¿cuál es? Inclusive miren acá vinieron, o que vino, perdón, a neutralizar los últimos highs. Ni vino, perdón. Acá respecto el fractal más reciente. Alguien inclusive acá pudo haber dicho, Dominic, mencionaste que un impulso contiene 5 movimientos. Acá el precio en una temporalidad macro solamente te hizo dos. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que pasará? Tengo un solo fractal, high y low, como lo están observando. Me dirijo a 5 minutos. Exactamente. Tengo dos movimientos. ¿Ya? Pero comúnmente acá en este apartado, cuando observo altos iguales, busco lo que son las confirmaciones. Pero dentro de ello, no me gusta complicarme en sí con la teoría elotista de esta manera. Cuando yo observo un bajo más bajo de esta manera, busco seguridad. Tranquilamente el precio pudo haberme hecho esto. Vamos a ponerlo acá de esta manera. ¿Sí? Impulsa y la mayoría en este caso esperando lo que es el quinto movimiento. Si ya me deja un bajo más bajo que el anterior, tengo una zona de oferta que nunca el precio logró mitigar. ¿Qué es lo que va a hacer? Obviamente retrocederá, reaccionará, cambio estructural, y luego boom, mitigará y a la baja. ¿Listo? Eso puede pasar. Entonces, en mi caso, como menciono, yo no me compliqué la vida y comenzó a distribuir. Y listo, no pasa nada. Tengo una, dos, tres, cuatro y tengo lo que es el último fractal. Después de ese fractal, ¿qué es lo que viene? Lo que es el retroceso. Por ejemplo, acá esto es lo que hago referencia. Va a ser lo que es a la fractalidad y el descuento de que es de los últimos saltos. Pues de los movimientos, mire cómo va y neutraliza el último alto. Puede ser esto de esta manera o llegar a dónde? A mitigar el 50% de la vela anterior, en este caso un mechazo, probablemente en el ETF ya lo fue mitigado. Pulsó, retrocedió, reaccionó y comenzó a distribuir. ¿Qué necesito que haga esto? Esto, zona no mitigada. Dentro de ello estos saltos se convierten en liquidez. Así que inmediatamente a mí me deja, vamos a borrarlo acá todo, me dirijo a 5, perdón, a 15. Miren acá, me deja el alto y el bajo y un punto de interés ineficiente. Y dentro de ello unas mechas cruzadas. Por ende, ¿qué me da a entender? Si ya el precio hizo este movimiento que yo necesitaba. Llegó, logró mitigar más de 5 movimientos. Una, dos, tres, cuatro. Y estoy en pleno movimiento bajista. Es decir, estoy operando el último fractal. Así que inmediatamente yo me centro acá. Entonces, lo que es en base a este ejemplo, ¿qué es lo que a mí me da a entender? Que yo debo continuar vendiendo o comprando. Miren acá, desde macro, les pintó o nos pintó un solo fractal. Y necesito mayor información. Comúnmente aquí en estas mechas cruzadas que ya les mencioné, nos deja un retroceso, sin un order block, un imbalance, que lo mismo hace referencia a un retroceso. No me muestra nada, aún lo sigo manteniendo, no refino nada, me dirijo a una temporalidad menor, listo. Ahora sí que me da a entender que efectivamente es un retroceso. De 5 me dirijo directamente a un minuto. Si me da mucho ruido, necesito una temporalidad intermedia, en este caso 3 minutos. Ahora sin 3 minutos, ¿qué es lo que me pinta? Impulsa, retrocede, impulsa. Dentro de mis reglas me da a entender que falta el último movimiento y el bajo más bajo no fue tan prominente. Entonces, con mucho gusto, dentro de los backtests y los registros que realizo, me va a entender que yo puedo comprar, perdón, vender
hasta que llegue a esta zona de demanda. En este caso, por lo menos al Open. Entonces, continuando, es lo que también ahora sí puedo confluenciar en una decisional, perdón, una flip. Es lo mismo, listo. Llega a causar la ruptura de este bajo LTF en lo que es en la subestructura y el bajo MAC. Listo. Tiene mayor relevancia. Así que en mi caso, puedo abarcar estas dos zonas de esta manera. Vamos a ponerlo acá. Como tengo acá highs iguales, el SL por encima inclusiva al respecto de ese último alto. Necesito mayor información en base a ese punto de interés. Me olvido de todo esto y me concentro acá en este fractal más reciente. Y dentro de ello buscar mayor información. Crea momento, ya como lo están notando, me dirijo a la temporalidad de un minuto. Y aquí, ¿qué es lo que me va a entender? Que todo está mitigado. La primera, segunda, tercera nunca llegaron a mitigar la primera vela. Entonces, tranquilamente, yo puedo hacer esto. Vamos a colocarlo ahí. 5 pi de SL y vamos a continuar vendiendo. ¿Hasta dónde, Dominic? Por lo menos hasta que el precio llegue a mitigar esta zona de acá. ¿Cuánto nos paga? Un 1.4. ¿Ya? Si nos va a pagar 1.4, ¿qué es lo que debemos hacer? El SL dejarlo ahí. Obviamente que no. ¿Qué es lo que yo mencioné acá? Me va a pagar 1.4, listo. En mi caso, mi rango permitible es 1 a 3. Por lo menos. Y miren acá. Yo dejo desde 5 pi de stop loss, que era justo ahí. Lo puedo ponerlo en cuánto, en 1.6. Vamos a verlo ahí. ¿Cuánto nos va a pagar igual? Un 1.3. ¿Listo? Y lo dejo en 6.5. Vamos a verlo. Un 1.3.9. Está dentro de mi rango permitible. Tranquilamente puedo dejar esa entrada inclusive, perdón, considerando estos altos iguales. Y como no lograron mitigar al alto anterior o este punto de interés que igual genera ineficiencia, tranquilamente el precio puede ser impulsar, mitigar de esta manera nos llegar al RAS y comenzar a distribuir. Para que no nos saque por el split, podemos dejarlo de esta manera. Y en mi caso, ¿qué es lo que pasó, chicos? Yo lo dejé de esta manera, por lo menos observando que voy a aprovechar el 1.3 de ese beneficio. Miren lo que pasa. Aquí algo importante que faltó poner. Zona de oferta. ¿De qué temporalidad? Ah, listo, de 3M. Ya, en este caso también lo vimos en 5 minutos. Dejémoslo ahí. El precio llega, reacciona y comienza a distribuir. Vamos a verlo. Miren acá, chicos, llega a la zona, ¿ya? Llega a la zona y aquí uno se puede permitir dejarlo correr o no. Obviamente que sí. Ya, vamos a verlo acá. Nos iba a pagar lo que es el 1.3. Inmediatamente miren lo que hace. Comienza a retroceder. Y aquí es uno donde toma decisión. Lo mismo acá. Nos está pintando el mismo fractal o el mismo patrón que yo busco. 1, 2, 3, 4, 5. Al final el movimiento más grande. Y es lo que pasa, nunca ha neutralizado los saltos anteriores. ¿Listo? Entonces es aquí donde uno debe tomar decisiones. Y la zona macro nunca fue mitigada. ¿Qué es lo que pasa acá? Dije, listo, si ya mitigó la primera, miren, impulsa, retrocede. Miren acá, impulsa. Déjenme colocarlo. Impulsa, retrocede, mitiga. Impulsa, retrocede, nunca mitiga. Entonces, fue el punto ineficiente? Este de acá. Apenas llega antes del 25. Listo, yo puedo dejarlo ahí. Miren qué es lo que pasa por nos colocar o cerrar la entrada. ¿Bien? Impulsa, listo, y aquí prácticamente no saco. Esto en mi caso confiaba que el precio iba a llegar a este o a esta zona, perdón. Esto inclusive, podría decirse, vamos a colocarlo acá, déjenme ponerlo ahí. Inclusive creo que lo dejé por acá, chicos, vamos a ponerlo acá, justo ahí. En unos 6, sí, 6 bits. Esto miren acá, 3.35. En mi caso yo especulaba que iba a llegar, o por lo menos a que llegue al Open de esta manera y continuar distribuyendo. Miren, estos tipos de escenarios puede pasar, obviamente que sí. ¿Está dentro de las reglas? Claro que sí. Ya me ha acontecido, también me ha acontecido este tipo de casos. Y luego al fin y al cabo, el precio se fue del arco. ¿Listo? Aquí prácticamente, como ya les mencioné, break-even. Y mire, en mi caso especulaba inclusive que iban a llegar a mitigar, ¿qué cosa? Los últimos puntos anteriores y luego comenzar a distribuir. ¿Listo? Entonces, en base a lo que es a la fractalidad, la teoría elotista, que me da a entender que aún faltan los últimos movimientos, pude haber aprovechado este tipo de entrada. Miren acá. ¿Por cuánto será? Vamos a verlo. Vamos a ponerlo acá correctamente. Y vamos a verlo. 0.2 pipetas. No nos dio lo que es el take profit. Y en mi caso lo cerré y directamente al break even. Esto, Dominic, ¿por qué no trailing stop? Porque mire, este punto de interés. Tranquilamente el precio pudo haber hecho esto.
Vamos a ponerlo acá. Al ser una vela grande, en segundos, ¿cómo se notará? Un orden bloque imbalance. Llega esto, lo mitigue y ahí sí. Comienza a distribuir. Mitigue y de esta manera. Y como ya tenía liquidez previa, lo más lógico que le iba a neutralizar. Entonces es aquí donde doy a conocer comúnmente. Debemos saber dónde ingresar, dónde salir. Pero esto que ustedes están observando, ¿puede pasar comúnmente? ¿Sí o no? En mi caso fue normal. ¿Listo? No me preocupo porque fue normal. Eso, en primer lugar, hay que entender que el mercado hace lo que se le dé la gana. En este caso, las instituciones mueven y crean el precio a su mejor conveniencia, perdón. ¿Listo? En mi caso, ¿cuál era? Por lo menos salir en esta zona de oferta. Y luego acá tomar las entradas que ya les dejé pendiente, ¿no es cierto? Aquí justo acá las dos entradas. La primera y la última es esta de acá. ¿Listo? Y continuar a favor sin complicarme la vida. Esa era en sí la idea hasta el momento. Vamos a ver qué es lo que pasó luego en una temporalidad macro. Miren acá lo que pasa en una temporalidad macro, chicos. Miren acá, prácticamente se fue de largo, chicos. ¿Ya? ¿Eso puede acontecer? Obviamente que sí. En mi caso, tranquilamente, justo acá, pude haber tomado una entrada, pero como respeté mis reglas de trading, prácticamente no ingresé. Y en eso consiste, dónde salir y dónde ingresar. Y volver a repetir los mismos patrones en base a sus reglas una y otra vez constantemente. ¿Listo? Espero que con esta clase o pequeño video les haya ayudado de que esto es normal. Esto en mi caso fue normal. Nada más puede pasar, inclusive no puede ni siquiera llegar a la zona macro. Puede continuar. Aquí inclusive pude haber hecho esto al haber tanto momentum, velas de gran volumen, 50% y hacer esto. ¿Ya? Pudo haber pasado. Por eso en mi caso, ¿qué es lo que especulé? Que por lo menos busco hasta que llegue a esta zona en todas las confluencias que yo ya les mencioné, pero como dejó altos iguales ni dio confirmación, no se ingresó. Así que chicos, sin menos preámbulos, me despido.